Saludo y agradezco a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de Envi Consultores, que nos acompañe esta tarde porque resulta que toda proporción guardada, por supuesto, pero ahora la 4T tiene a su García Luna. Manuel, buena tarde. Hola Alejandro, buena tarde. Sí, coincido contigo. Fue toda guardada en vinculación de un ex responsable de seguridad que tenía una actividad doble a cargo de la seguridad pública en el caso de Bermúdez Requena de Tabasco y además ser el operador de una organización delictiva. Y el caso de García Luna era exactamente igual, fue el responsable de seguridad pública federal y estaba involucrado también con una organización delictiva que no era la misma, pero aquí llama mucho la atención sobre todo por la virulencia con la que en su momento el oficialismo de la administración anterior pues señaló el caso García Luna y hoy les tocó el suyo, porque Hernán Bermúdez Requena efectivamente es nombrado por Adán Augusto López siendo gobernador de Tabasco. Y déjame darte un dato que pasa desapercibido, pero el primer secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco es Jorge Alberto Carvajal, una herencia que tenía el anterior gobernador Arturo Núñez y permanece en el cargo hasta 2019. Es decir, Adán Augusto López, siendo gobernador de Tabasco, tuvo tiempo suficiente para elegir quién iba a encabezar las tareas de seguridad pública y elige precisamente a Bermúdez Requena. Y cuando sale a la Secretaría de Gobernación, nombrado por el entonces presidente López Obrador, continúa Hernán Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco con el sucesor que acordó Adán Augusto, el capitán Merino Campos, capitán piloto aviador, no militar, piloto aviador, y mantuvo todo ese tiempo, pero además Adán Augusto López como secretario de Gobernación pues tenía ya acceso a información clasificada, participaba también en las reuniones del Gabinete de Seguridad. En fin, vaya, es muy difícil creer que él no estuviera informado al tanto o sospechara de las actividades de robo de hidrocarburos que estaba llevando esta persona y que además generó una estela de violencia muy fuerte que actualmente sigue impactando a Tabasco y que además el actual gobernador Javier May pues ha señalado justamente a su antecesor como responsable de este evento. Entonces es muy interesante todo lo que se está desarrollando en este aspecto, porque esta organización criminal, la Barredora, además de múltiples actividades delictivas, también se enfocaba en el robo de hidrocarburos o huachicol, que está conectado con el corredor del sur de Veracruz y la parte centro de Tabasco, que es una zona netamente petrolera, y esto lo conectamos con esta refinería clandestina que hace algunas semanas se pudo asegurar en Coatzacoalcos. Entonces es una organización que tenía un impacto regional y es uno de los delitos que más creció en Huachicol, y Bermúdez Requena pues prácticamente estuvo sostenido por la influencia de Adán Augusto. No hay otra forma de leerlo. Incluso hay varias imágenes que surgieron de los tiempos de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad y llama mucho la atención una pintura donde está Adán Augusto López al frente y atrás el entonces presidente López Obrador, colgado esta pintura en la oficina de Hernán Bermúdez, lo cual nos habla de cuáles eran las prioridades, cuáles eran los grupos, y además un caso que también está vinculado es el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que Rutilio Escandón era el cuñado de Adán Augusto López porque estaba casado con la hermana de Adán Augusto López, que lamentablemente ya falleció, Rosalinda López, pero en aquellos sexenios, el sexenio pasado, también Rutilio tenía este parentesco político y en Chiapas también empezó un hervidero de violencia criminal terrible que actualmente se sigue padeciendo, ya en mucho menor escala, porque hay una intención muy clara del gobierno local en Chiapas, pero vemos que el efecto devastador, corruptivo, criminal de Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto López no paró en Tabasco, impactó también Chiapas, seguramente Veracruz, y lo que habremos de encontrar, y me parece que tiene mucho que explicar el senador López Hernández, a la opinión pública, por supuesto a la justicia, y por esta ascendencia moral que tendría, o por lo menos laboral, sobre Hernán Bermúdez, pues pedirle que se presente ante la justicia, y es que ellos sostienen la tesis de la inocencia, lo cual es muy difícil de creer,
porque hay múltiples fuentes de información que señalan a Bermúdez Requena como el responsable de organizar a este grupo La Barredora en Tabasco, y es difícil, no es verosímil pensar que un político como Adán Augusto López no supiera qué estaba pasando. Sí, claro, porque además dos detalles que no son menores. Uno, Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena son amigos desde la juventud. Y dos, Hernández Requena en 2006 fue aprehendido por un homicidio, por el asesinato de un ganadero en un incidente donde murieron además otras personas. A esa persona es a la que nombró Adán Augusto López al frente de la seguridad de Tabasco, Manuel. Sí, totalmente, y lo sostuvo ya desde la posición de secretario de Gobernación. Entonces, esto es muy grave porque además, en teoría, uno de los puntos fuertes de la estrategia de seguridad que se tenía era justamente pues la realización de pruebas de control de confianza en el nivel ejecutivo a estos mandos estatales de seguridad pública, y no veríamos cómo habría podido aprobar Hernán Bermúdez Requena con el antecedente del asesinato, un asesinato que no se configura en términos de homicidio culposo. Era claro que fue un homicidio doloso, pero estamos cada vez encontrando más evidencia pues de la política del crimen o de los criminales en la política, y eso explicaría también por qué en los últimos años lamentablemente ha habido un gran incremento de incidentes de violencia criminal, incluidos homicidios, agresiones armadas en contra de candidatos de distintos partidos, porque pareciera ser que los criminales se intentan apoderar de la política y de sus instituciones, lo cual es muy grave para el país, y más en el momento actual, donde Estados Unidos, y justamente hoy Donald Trump señalaba la influencia de los grupos criminales sobre la clase política mexicana. Entonces, teniendo estos casos como el de Adán Augusto López respaldando a Hernán Bermúdez Requena, pues me parece que hay mucho que explicar, y no hay tampoco posibilidad de decir yo no sabía, porque como bien señalabas, Alejandro, pues lo conoce desde hace muchos años, igual que al presidente López Obrador, que es parte de esta vinculación y este aprecio que alguna vez expresó el expresidente tener hacia Adán Augusto por el apoyo que alguna vez la propia familia de Adán Augusto, incluido su papá, el ya fallecido notario Payambé López, le dieron a López Obrador siendo adolescente y estudiante en Tabasco, y entonces empezamos a ver como movimientos de pago de cuotas, de afectos, pero también de crimen, y eso hace el escenario de alto riesgo, y me parece que está muy a tiempo Augusto López pues de explicar lo que tenga que explicar y responder legalmente por lo que tenga que responder, porque él como gobernador de Tabasco pues tenía la máxima responsabilidad. Escuché por ahí una versión de algún legislador diciendo que no pueden ser responsables de todo, lo cual es equivocado. La administración pública, federal como estatal, tienen que ver justo con el tramo de responsabilidad que tiene cada servidor público. Sí. Y en el caso de un gobernador, en este caso de Tabasco con Adán Augusto López, pues es la máxima responsabilidad. Aquí no cabe decir yo no sabía, no me dijeron, y como escuchábamos a la presidenta Sheinbaum también en el fragmento que compartías, bueno, ella decía, es una información que salió del gabinete de Tabasco. Además ya había salido también en filtraciones de Guacamaya Leaks años atrás, pero lo interesante aquí es que ya se confirma oficialmente pues que Adán Augusto López pues dijéramos tuvo un secretario criminal totalmente, y que ya está siendo buscado, y que además usó su cargo para beneficiarse y beneficiar a una organización delictiva, lo cual pues sin duda deja mucho que explicar y tendrán que responder ante la justicia. No se ve de otra manera si en verdad se aspira a construir un Estado de Derecho y una cultura de la legalidad, que es, me parece a mí, la política que está impulsando la presidenta Sheinbaum. Sin duda, como gobernador y como el hombre que nombró a Hernán Bermúdez Requena secretario de Seguridad Pública en Tabasco, no puede decir que ignoraba toda esta información, uno, y después de ser gobernador, brincó a la Secretaría de Gobernación, cuando menos puede argumentar que no sabía todos estos señalamientos en contra de Bermúdez Requena.
Claro, y además déjame decirte que lo que antes era el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, convertido en Centro Nacional de Inteligencia con el presidente López Obrador, había otro tabasqueño al frente, el general Audomaro Martínez Zapata, paisano de Adán Augusto, y que además había sido también secretario de Seguridad Pública de Tabasco en la administración de Arturo Núñez. Entonces, vaya, fuentes de información, personas que pudieran decirle, documentos con información relevante, había y de sobra para poderle notificar o hacer del conocimiento al entonces gobernador Adán Augusto López de esta vinculación criminal. Vaya, tenían una muy buena relación el general Aldomaro a cargo del CNI y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, como para decir, pues nunca supimos, no se nos ocurrió platicarlo, ¿no? Entonces eso lo vuelve aún más grave. Pues Manuel Balcázar, gracias por tu perspectiva y por tu tiempo para este programa. Con mucho gusto, Alejandro, seguiremos pendientes. Muy buena tarde a ti y a todos. Igualmente, gracias y buena tarde.